3, 2. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren como una forma de compartir la vida. De hecho, la vida circula, la vida se comparte tarde o temprano en todas partes. Hay un sentido de resonancia y consonancia en todo el universo, más allá a veces de nuestra propia comprensión. Pero sí, en lo oculto, en lo que no vemos por nuestras facultades limitadas, pues se va dando esa unificación, esa obra única que contiene increíble diversidad de personajes, expresiones, contextos. Si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta esta mañana, adelante, por favor. Maestro, Sí. sobre la siembra, porque la divinidad lleva sembrando no sé cuántos eones y no sé qué tal estás haciendo. Sí, los maestros de la India hablan de 3 partes del proceso. La semilla, el tronco, crecimiento. Es la semilla, el tronco, el fruto y la semilla. Son las 3 expresiones del Aum. Es lo mismo que Brahma, Vishnu, Shiva. La semilla es la expresión de un fruto, ¿o no? Ustedes son expertos aquí en ver frutos, floraciones que hacen el fruto. Y el fruto lleva la semilla junto con su agente fermentador para estimular el primer crecimiento. Pero también es maravilloso ver el proceso de germinación, que a veces es asombroso. Como un germinado tan frágil, porque son frágiles, mucha agua tienen, y se rompen por dentro, desde adentro, una semilla muy dura, ¿sí? Porque tienen que buscar la luz y tienen que guardar la experiencia para que continúe. Muchas veces cuando se conoce un poco de horticultura, se sabe que a veces la planta antes de sentir que muere, echa su última flor, sus últimas semillas. Entonces el sembrador es el que cumple con esa continuidad, pero nunca sabemos qué va a pasar. Hay 3 cosas que tenemos que observar en este mundo de las semillas. La semilla en sí, su poder, su vitalidad, la herencia y lo que va a reflejar de todos sus ancestros. O sea, la semilla en sí. Y por otro lado están las circunstancias, que si hay lluvia, que si hay sequedad, que si hay bichos, que si no, que si hay hongos, que si no, que si esto, que si lo otro. Y otra, la calidad de la tierra donde va a desarrollarse. Hay tierras hay semillas para tierras alcalinas, hay semillas para tierras ácidas, etc. Y cada una tiene sus características. Por adaptación han aprendido a utilizar lo que hay, a través de miles de millones de años. Entonces, es un poco como en astrología se usa el planeta.
El planeta es como la semilla, la función, el nivel de la función. ¿En qué signo? ¿En qué tierra? ¿Y bajo qué aspectos? ¿En qué circunstancias se desarrolla? Se da en todos los procesos de la vida esa triunidad. Inclusive hasta cuando hablamos del gran Brahma, la fuente de todo lo posible, es una semilla. El creador, el Yod, así lo vieron los hebreos también. La unidad y la multiplicidad en potencia, que luego se presenta en una de sus variantes. Como decía Krishna, todos los nombres son fragmentos de mi nombre. Todas las formas son fragmentos de mi forma. La fuente. El conservador, el que va a cultivar es la tierra, va a conservar a la planta. La planta no se muda ya que se desarrolla. Raras son las plantas mutantes. O no conozco realmente como plantas así que no tengan raíces. Pues no conozco así que se puedan mudar tan fácil. Las exponemos a que se mueran cuando las cambiamos, pero si se hace bien, es posible el trasplante. Nosotros tenemos plantas de los pies que es así, cada rato andan moviéndose. Y por otro lado está Shiva, el transformador, el que hace la putrefacción para que germine el tronco, el árbol, con toda la fuerza que Shiva sabe dar a sus hijos. Fuego. Uno es armonizador y otro es completamente transformador. Y algunos momentos destructor, como Shiva, el gran Shiva. Bueno, entonces este asunto de las semillas es también un tema que yo, cuando salió el tema de Dolly, la famosa clonación de la ovejita, yo decía, pues, si los iniciados han hecho clonaciones desde hace mucho rato, pero al caer en tierra diferente y en circunstancias diferentes se desarrollan diferente. La bendición lleva a una, como se dice en el oriente, un villa, una semilla que se deposita en el campo de la conexión de luz de un ser humano. Puede germinar mal, puede no desarrollarse. Han encontrado en el Egipto semillas de 7, 8 mil años y muchas de ellas han germinado. Yo pregunto, ¿conocen algún grano que todos sus granos germinen? No. Hay una cantidad que no va a germinar. Sin embargo, la mayoría va a hacer el trabajo por la especie. Entonces, recibir una bendición es como recibir semilla, que uno la va a desarrollar, la va a impulsar, la va a cultivar o no. De ahí que el papel del maestro es un sembrador de semillas. Porque algo de él tiene que continuar, porque no es de él, sino de la tradición que representa, del linaje que representa. Y es bien conocido que antes de morir tiene que haber transmitido ese linaje. Sí, es un linaje iniciático de la tradición. Y también algunas tradiciones de brujería y otras cosas tienen ese consigna, que no se puede morir el brujo o la bruja antes de no transmitirlo. Es parte de las condiciones del espíritu. Te mantiene hasta que puedas continuar lo que has recibido. Bueno, algo más esta mañana entonces, sí, el sembrador. Pero dice que el que guarda la palabra y la cumple,
No el que dice, no, este no sabe, yo voy a hacer lo que yo quiero, yo voy a moverme por acá, no, yo voy a moverme por acá, estos no saben, yo sí sé, ese es ego. Bueno, está bien, no estaba preparada la tierra. Y si los demás lo dejan, pues está fuera de lugar. El mismo Cristo, o sea, que es un sendero de luz, no es una persona, es un estado de conciencia. Decía, no es discípulo quien me dice rabí, rabí o maestro, maestro, sino quien cumple las instrucciones que yo le doy. Porque se ve una óptica, una dimensión, más de un bien común que de un tema personal. Si el maestro lo ve desde el ángulo impersonal, lo ve más claro. Si una persona lo ve desde las conveniencias personales de cualquier cosa, no lo ve claro, ve unas partes nada más. Y en el tiempo se va a demostrar su falta de visión o de dimensión de visión. Así son las cosas. Bueno, algo más. Disculpen que esté hablando un poco fuerte, pero es para que se grabe. Maestro, buen día y a todos. Si no pudiese releer la lectura de hoy, siento que está muy relacionada. No, pues por eso empecé a hablar de eso. Me preguntaron de eso. Mas la que cayó en buena tierra, a ver, es Lucas capítulo 8. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Ninguno que enciende la antorcha la cubre con vasija o la pone debajo de la cama, mas la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a luz. Es lo que nos salió, capítulo 8 de San Lucas, 14, 15 y 16. ¿Algún comentario? Y mayormente nos han salido parábolas, maestro, y tal vez de las más significativas, al hijo pródigo, la multiplicación de los peces, esta que no es exactamente la de la semilla que cae, pero está haciendo referencia a ese. No, sí, la de la semilla. ¿Cuál es la característica de la semilla buena? La que corazón bueno y recto cumple la palabra, guarda la palabra y la cumple con paciencia. Confía. Hay gente que nada más confía en uno mismo, pero hay gente que confía en el plan de la vida. Un iniciado debe aprender a confiar en el plan de la vida. Y su visión tiene que ser más a largo plazo. Ustedes están por tomar decisiones muy importantes, pero ojalá lo pongan desde la óptica de la línea, no la óptica personal, ni la óptica chilena, ni la mexicana, la óptica iniciática, la óptica o la visión de la percepción a largo plazo y por el bien de todos. Ese es mi mejor deseo. Sí. Perdón. ¿Qué? Que lo de la luz también, que no se guarde la luz bajo. Sí. Porque no va a haber cosa que no haya sido velado. Sí. Si la pones debajo de la cama te quemas. Como el cuarto de Tula. ¿Se acuerdan de la canción cubana? Sí, por supuesto. Pero eso es otra cosa, ¿no?
No, si tú pones la luz abajo no se ve y aparte te quema la cama. Si la pones, si la tapas, pues se ahoga y o ¿para qué te la pusiste? No hay cosa que no sea ese revelada, pero son por estados de conciencia. Las cosas se están manifestando, pero debido a nuestro estado de conciencia, ni cuenta nos damos de lo que está pasando. Es esa luz que ve claro, siente claro, piensa claro, como es el propio disciplina del karma yoga. Sentir claro, pensar claro y actuar claro. Cierto, hacia dónde, por qué, para qué. O en todo caso, sí, el para qué, el qué destino lleva, un tema personal o un tema de bien común. ¿Algo más que quisieran compartir o preguntar? Yo, maestro, Usted, adelante. siguiendo con la metáfora, digamos, que planteó la reverendo Gracia. Buenos días, maestro, buenos días. ¿Cuál es la metáfora que planteó el Reverendo Gracia? Que el universo lleva sembrando tantos eones, semillas. Acá nosotros vemos, por ejemplo, que hay semillas que son tan duras que necesitan pasar por procesos digestivos de pájaros para estar en condiciones de germinar. Es un proceso bastante infernal, me imagino. Eh, eh, y, y bueno, las plantas generan un montón de semillas que no son fértiles, porque la fertilidad de una semilla depende de muchos factores, insectos y condiciones medioambientales para que se produzca esa fertilidad. Y aún así hay unos que no van a germinar. Y aún así, aunque sean fértiles, claro, claro, pues eso también tiene que ver con las circunstancias. Pero eso también es una metáfora poderosa. Eso. Sí, bueno, por eso hablé no solo de semillas, sino de tronco o germinación. ¿Qué es el germinado? Pues un tronquito que se va a desplegar. Y el fruto y la semilla, y es un ciclo recreativo. Si vemos solo la semilla, vemos una parte del gran proceso. Los invito a realizar el Aum, no el Om, que es el sonido primordial, que significa solo una cosa, unidad. El Om no significa más, ni explicaciones. No hay explicación del Om, es unidad, y la unidad se define por sí misma. Pero el Aum, sí, es el principio, el medio y el fin, que se recrea infinitamente. Sí, adelante. Ah, perdón. Entonces fue... Ok. Ver que esas funciones de la vida son importantes para todos. Según una leyenda dice que hay que dejar un libro, un hijo y un árbol. Algo de la vida continúa en todos los sentidos, en la cultura, en la persona y en la comunidad. Quería comentar que vi una cosa de un invento francés, bueno, un proyecto donde hacen como una semilla gigante hecha con materiales orgánicos, donde meten el cuerpo de las personas que mueren, no sé si lo han visto, y entonces lo plantan y ahí ponen un árbol, y ese árbol se va a nutrir de esa vida que ya pasó, de todo eso, ¿no? Y están haciendo una propuesta y se me hace tan bonito porque es una manera de, en vez de tener cementerios, bueno, con todo respeto, de así como monumentos, pues árboles y árboles, ¿no? Y decir, la vida sigue. No sé, se me hizo muy bonito porque vi el dibujo, como una gran semilla donde bueno, muy grande, como un féretro, pero semilla, pero todo se va a disolver, claro, los huesos sabemos que, montones de años, pero
Depende la Pero está- tierra, si me es pareció alcalina o como- ácida. Me Sí, recordaste que hubiera de volver a la semilla, ¿no? sí, hay veces que pensamos, por ejemplo, que en el otoño, la caída de las hojas, qué triste. Ya no está bonito el árbol, está desnudo, se ve solo, triste, ¿verdad? ¿Verdad? Se ve gris, café, pero está haciendo un trabajo trascendente. Todas esas hojas van a descomponerse en materias básicas y se van a incorporar al humus existente. Y eso va a impulsar a las generaciones que vienen. O sea, que qué sorprendente es que la muerte puede ser el impulso de las generaciones que vienen. Por así es en la naturaleza, o cómo es. Cuando algo de nosotros se descompone en materias básicas, pierde su forma, disuelve su apego, viene a ser como composta para impulsar a la vida que ahora tenemos con más confianza. El espíritu se aviva. La muerte no le tenemos mucho miedo, hasta la enfermedad. Es natural por el tema egoico y de sobrevivencia, pero cumple una función en el tiempo que si tuviéramos visión a largo plazo, veríamos su importancia. Si no nos morimos, perdón, no cerramos el proceso. ¿Sí? Así la semilla tiene que morir como semilla y volverse planta. Y la planta tiene que morir y dar fruto. Y el fruto más semillas. Ayer me enseñó don Gerardo una semillita muy curiosa. Era como un domo chiquito que te llevaba una semillita en un lado, ¿verdad? Y parecía como una cucarachita que se iba moviendo en el piso. Pero en realidad era una belleza de un domo, ¿ah? Chiquitito, y en un pedazo del domo, ahí estaba una semilla. Era el transportador de la semilla. La naturaleza tiene cosas fantásticas para continuar su tarea. La primera tarea que empezó desde que iniciamos en la bacteria, o más bien antes la protoabacteria, así le llaman, antes de que tuviera núcleo, es buscar la luz. En un cristal de sílice se guardó la luz y la luz recordó el verdadero camino de retorno a la fuente. Empezó el camino de la evolución. Pero como no podía sostenerse de la pura luz, tuvo que seguir agregando cristales. No sé si aquí han hecho experimentos en nivel de secundaria se llama, cuando tienes como Educación media. 10, 11, 12 años por ahí. No, perdón, cuando tienes 12, 13, 14 años por ahí. ¿Cómo se le llama? ¿Educación media? Secundaria. Secundaria, bueno. Y que metes unos cristales de sílice en un agua con sílice licuado y lo dejas al sol y sigue creciendo. No lo han chocado. Es un experimento muy sencillo de ver crecer cristales. Tienden al crecimiento. Pero necesitan la luz si lo pones en la sombra, en la oscuridad no lo va a hacer. Así se acuerdan de Superman cuando sacó su cristal que traía desde Krypton, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y que lo lanzó y fertilizó en la tierra e hizo todo su castillo con todas las grabaciones, ¿sí se acuerdan? Dentro de todas esas ciencias ficción hay una sabiduría tradicional
que los autores han leído y la plasman ahí a su manera. Pero es maravilloso ver que hay una misión de todo ser viviente. Buscar la luz, pero antes tienen que dejarse mover, luego echar raíces, luego mudarse como animal para las migraciones. Prácticamente todos los animales han aparecido por migraciones. Y llegar al humano, donde es una mezcla de migración y una mezcla de asentamiento. Para luego soltar todo, dejar el asentamiento y vivir la libertad de ser, al servicio del gran ser. No por nosotros, Señor, sino por tu gloria. No por nosotros, Señor, sino por ti, decían los templarios. Grandes sabios. Algunos, otros igual, siempre, como dicen, en la bola y se mezclan la fruta buena con la mala y se acaba mezclando. Muy bien, ¿algo más? Nada más que la fruta podrida no debe estar junto con la sana. Eso es una ley de vida. Es mejor separarlos. Sí. Don Gerardo. Buen día, maestro, buen día para todos. También hay árboles que aunque crezcan no dan fruto, como agrandando la idea. Y sobre el refrán que dijo, yo le voy a agregar una parte, pues como hablar qué pasa con las cuentos de princesas cuando se queda la princesa en el castillo, que hay que limpiar el castillo, después hay que cocinar y todo. Cuando uno hace un libro, ojalá alguien lea ese libro. Cuando uno tiene un hijo, hay que criar al hijo. Y cuando planta el árbol, hay que regar el árbol. Sí. Eso, gracias. En lo más antiguo y lo más primitivo de las plantas está la transmisión de célula a célula, que es la monocotiledonia. Y luego se inventó la evolución, la oportunidad de intentar no de célula a célula, sino de gametos que se unen y llevan la experiencia conjunta, pero por miles y millones. Nosotros no lo vemos, pero hay plantas y flores tienen o miles de granitos de polen o millones. ¿Sí? Sí, el ejemplo de la higuera que no quiso dar fruto, la maldijo la luz. Te he dado tanto y no das fruto, pues, ¿para qué sirves? Hay que arrancarte, para que no tengas herencia, porque los que van a heredar tuyo es posiblemente la esterilidad. Ahora, en el plano humano hay que considerar dos aspectos, porque ya es otro nivel. Hay hijos biológicos y hay hijos espirituales. ¿O no? Hay hermanos biológicos y hay hermanos espirituales, los cuales van dando sentido de trascendencia en la vida de un ser humano. El maestre de la Ferrier incitó mucho a que los hermanos asumieran el papel de adoptar, estimular, guiar a otros seres humanos que no habían encontrado guía en su vida, huérfanos y de otro tipo. Porque en la vida, aunque no fuiste huérfano, pero saliste de tu casa y no encuentras ninguna luz ahí, y es importante que alguien lo note y te oriente, te dé confianza que la vida sigue siendo maravillosa y que no te pierdas solo en un recuerdo. Bueno, ¿algo más? Sí. Buen día, querido maestro, querido hermano y hermana. Se me viene la familia de Cochicosco, maestro. La Guaymán se llama el apellido. Guamán. Esa familia plantó en nosotros, en todos los que fuimos, una gran semilla. Yo creo que nos acordamos de ellos y nos alegramos. Dentro de su sencillez. Sí. Y eran listos. Sí. Así que yo quiero dar las gracias a todo lo que vivimos en Cochicosco,
lo que vivimos en Curicó y lo que estamos viviendo aquí en el ASRA, porque estamos multiplicando esa semilla que fuimos a buscar allá al norte, a las alturas. Creo que esa gran familia nos dejó una gran enseñanza y una vara bien alta. Yo siento que Ernesto para mí fue un personaje tan develador, lo quiero decir aquí públicamente y ojalá que él lo escuche algún día. Tengo el contacto de él y lo sentí como un hermano espiritual. Estaba preocupado de toda la logística, a Soledad le faltó el oxígeno, le dio hipoxia y habíamos llevado sus estanques personales y él la vio y dijo, no, oxígeno, así con el otro, Le llevó el grandote. el grande. Estaba preparado para todo y siento que él, dentro de su sencillez, desde su anonimato incluso, hizo tanto por nosotros. Yo quiero aprender mucho de él. No sé si habré aprendido mucho, pero me dejó una semilla. Espero cultivarla y seguir multiplicándola porque me encantó ese lugar. Quiero volver. Creo que hay que ir todos los años. Y esa familia está ávida para darnos puro amor. Yo creo que todo lo que hacían era puro amor. La comida, las camas, su abrazo. Quiero eso, maestro, expresar de todas las semillas que hicimos en cada lugar en este peregrinaje con usted y con Reverendo Gracia. ¿Algo más? Sí. También dos comentarios, maestro y hermanos. Tantos años de escuchar eso de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. La verdad que hoy algo me hizo clic cuando Gerardo da ese tono de un iniciado que es bueno, pero tener un hijo y criarlo, cuidar el árbol, bueno, en fin, me pareció esa coherencia que para mí es la iniciación, ese anhelo, esa búsqueda de vivir en coherencia, bueno, lo más que se pueda. Y lo otro fue que me acordé de una anécdota que nos contó el hermano Atpa Francisco de Zamora, Michoacán, que estaban ahí, iba a venir el hermano mayor, y entonces le dijeron, corta ese árbol que nada más echa hoja, pero su fruto era muy amargo. No me acuerdo qué tipo de árbol era porque no nos comentó. Entonces él puso ahí la herramienta y de repente se lió con cosas y ya no lo pudo hacer. Al día siguiente llega el hermano mayor y dice, ¿y esa herramienta ahí pegada al árbol? Eso se fija. Y dice, ¿eso para qué es? Ah, maestro, es que este árbol, es muy amargo, nada más nos da trabajo, lo vamos a cortar. No, mi hijo, dele oportunidad. O sea, me acordé de este tema porque a veces un maestro puede ser fulminante y ¡shuf! La higuera, pero a veces... Entonces el maestro tocó el árbol, de verdad. El hermano Francisco, creo que es Tauro, es muy... Concreto. Concreto. Que el maestro Estrada hizo ahí algo, déjele un año, no sé qué. Y al año siguiente, unos frutos. Lo que yo quiero decir es que a veces no se trata de desechar o fulminar, porque a veces, bueno, aquí en Chile hay mucha tradición de eso, en muchas partes, pero aquí también mucho, de lo de los injertos o el de buscar la manera que algo se desarrolle, que tampoco, este fruto está regular, escabeche, ¿no? No sé, me recordó que hay tanto sobre este tema de las semillas, de los frutos. ¿Qué es eso? Gracias. Sí, el maestro manejaba las dos posibilidades, el rigor y la clemencia. Recuerdo un día muy fuerte, una hermana Virgo con Virgo que se encargaba de todo. Tenía el instituto como un quirófano de aséptico, ¿sí se entiende? Podías comer en cualquier lado, hasta en los baños, porque todo estaba brillante, pero no dejaba que nadie le ayudara, ella iba a hacer todo.
Ella tenía hermanos y se dedicaban a distribución de abarrotes, de cosas comerciales. Y también llevaba toda la administración y bueno, tenía muchas. Iba a 1000 por hora siempre ella, a nivel de sistema nervioso. Sí se puede imaginar Virgo, Virgo. Bueno. Y entonces, pues ahí en el instituto llevaba la administración, hacía la limpieza, se encargaba de toda la coordinación. Bueno, todo, como dicen, decimos en México, es un estuchito de monerías. ¿Verdad? O sea, lo que le encargaras. Bueno. Y entonces, bueno, así era ella. ¿Ok? Y entonces hubo un brindis una tarde invitamos al maestro Estrada que fuera al instituto, todo muy bonito, ya que firmara unos retratos grandotes dedicados al instituto. Y nada más nos pidió un requisito, que hubiera nieve de limón. Fue todo lo que nos pidió, que hubiera nieve de limón. ¿Verdad? Porque era lo que le gustaba a él más. No le gustaban las nieves de leche, sino las de limón. Cosas así. Y entonces ahí la pasamos muy bien. Era entre broma y todo, pero llevamos nieve de limón nada más. Y entonces, y algunos aperitivos ahí. Y entonces ahí llegó y estuvo viendo el instituto y qué bonito. Y la verdad que ese instituto tenía una vibra muy bonita. Muy bonita. Había un ambiente realmente fantástico. Donde yo empecé, quedaba a cuadra y media de mi casa, a 150 metros. Y entonces, de repente le presentamos a la hermana. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. No sé si Rebeca o algo así. Bueno. Y entonces el maestro se le quedó bien, muy serio, de arriba para abajo. Y le dijo así, más o menos: deje de ser drogadicta ya, acabe con eso. Y todos nos quedamos diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La magia esa de repente como que se rompe. El maestro empezó a echar chistes y otra cosa, pero nos dejó a todos así como, ¿qué pasó? La hermana, silencio, se retiró. Nadie le preguntó al maestro por qué había hecho eso, ni hecho eso. Yo con el tiempo la fui a visitar, vivía enfrente del molino ese del Mediterráneo, del molino de maíz, ¿sí te acuerdas? Sí, fue gracias muchas veces a coger masa de maíz buena. Bueno, enfrente estaban los abarrotes de su familia, donde ella, pues, ahí estaba su casa y sus tiendas. Y entonces la fui a visitar y muy amable, yo llevaba buena relación con ella aunque fui poco tiempo, pero había amabilidad y todo. Y le digo, nada más venía a saludarte, porque yo vi que nos diste mucho, pero te retiraste. Y sin decir nada, ¿eh? Nada. Pero como se había metido el maestro, nadie quería meterse. Pues es cosa de ella, o sea, ella no quiere, pues no quiere. Bueno, ya no es cosa mía, bueno. Y dije, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué te retiraste si aparte habías mejorado mucho y todo? Dice, mira, yo le debo mucho a tu maestro. Ahora comprendo que eso no es para mí, ahorita, por todo lo de mi familia, y llevo toda la economía de la familia, mis hermanos, o sea, nunca se casó. Porque me dolió tanto lo que me dijo, a mi orgullo, y públicamente. Yo era en ese momento dependiente de varias pastillas de Valium para poder dormir. Pero me dolió tanto que las dejé. Me ayudó. Me ayudó como nunca nadie, ¿eh? Ni un psicólogo ni doctores me habían podido ayudar. Me marcó para siempre.
mi agradecimiento. Fue muy duro, dice, pero fue lo que yo necesitaba. Dile, si todavía se acuerda de mí, que hizo algo que nadie había podido haber hecho conmigo. Lo que quieran, aquí estoy para ayudarlos, apoyarlos, pero ya no creo que sea lo mío. Creo que todo esto que ha pasado me ha servido para no tomar de más, que he abusado, y tengo que concentrarme en lo que toda mi familia, mis hermanos, mis hermanas dependen de mí, porque ella llevaba el control de todo. Ese es el rigor también que conocí del hermano mayor. Pero cuando uno y cuando otro, y no equivocarte y no mezclarlos, ahí está la ciencia. Yo pienso que el maestro nunca preparaba nada, pero la soltaba en el momento. Porque no era para él, no era temas egoicos, era tema de que fluyera lo que esa persona necesitara. Y él tenía una visión muy especial. Te veía y te sentías que te desnudaba. El alma, no el cuerpo. En fin, cosas y anécdotas de la vida iniciática. Señor maestro, la cámara está tomando eso de atrás. Yo quería que la hermandad vea eso que está pasando. A ver, venga usted. Hermoso. Yo no lo capto bien. A ver. A ver, vamos a ver. Vamos a llevar la cámara. A ver. Claro, por favor. No, pero una fortuna, los efectos especiales. Hay como una película, un flujo. A ver, ahí está lo que me están pidiendo que enseñe. A ver, esto es lo que. A ver, véalo acá en la cámara. Es el sembrador. Sí, Sigue echando fractales a la vez de vida. Es que es como un mar de luz. Sí, luz. A ver, apaguen. Ahí está. Sí, un río de luz. Sí, un río de luz. Ahí. Aquí estamos en el verano. La pongamos de música de Evangelii. A ver, Gerardo, agárrala tú y ponte a ver ahí ¿cómo se ve aquí? Ahí. Mira qué hermoso. Ahí se ve la nieve en la parte superior de la montaña. Que no se puede. Tienen que venir, hermanos, eso no se ve allá. Y ven, ¿sí? El sol da semillas de luz. Sí. Los hidratos de carbono guardan semillas de luz, de fuerza, de calor y de luz. Los tres aspectos. Sí, está parado un poco, pero estaba así. Era una cosa lo que realmente. Sí, como así. Vamos. Y está tan interesante lo que hablaba del hermano mayor que tampoco le decíamos nada, maestro. Muy bien. Pax.